Buenas tardes a todos y a todas las personas que ya nos estáis viendo en directo. Ya hay más de 30 personas que estaban conectadas antes de las 3 de la tarde, con lo cual es una muy buena noticia dadas las horas que son. Muchas gracias. Continuamos en esta jornada sobre género y vivienda organizada por la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, con el apoyo siempre incondicional del Instituto Valenciano de la Edificación para que esto sea posible. Antes de dar comienzo a las sesiones de la tarde, y mientras damos unos pocos minutos para que la gente vaya conectándose, vamos a hacer un pequeño repaso de las mesas de esta mañana, que han sido sumamente interesantes. Seguro que muchos de vosotros y vosotras estabais conectados también esta mañana a la jornada, y que se ha centrado fundamentalmente en la vertiente más social de la problemática relacionada con las barreras al acceso a la vivienda por parte de las mujeres. Ha quedado patente el derecho básico fundamental, que es disponer de una vivienda para poder desarrollar una vida plena y digna a todas las personas, y cómo a través de las políticas públicas podemos pelear, ¿no?, y luchar y corregir estas desigualdades de género existentes. En la primera mesa de esta mañana hemos aprendido del impulso de políticas comprometidas con la igualdad de género desde distintos ámbitos, desde el ámbito estatal, desde el ámbito municipal, a través de la experiencia de la ciudad de Barcelona, y también hemos tenido la mirada internacional a través de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid. En la segunda mesa, las ponentes han dado visibilidad y puesto en evidencia la exclusión económica y residencial específica que sufren muchas mujeres y sus entornos familiares como consecuencia, entre otros factores, de la violencia de género o de la feminización de la pobreza, que se traduce muchas veces en precariedad habitacional. Una vez entendida la necesidad urgente de garantizar este acceso a la vivienda como un derecho básico y fundamental para los colectivos más vulnerables y en especial para las mujeres, que ven multiplicada su situación de exclusión residencial, y una vez entendido que la vivienda, más en los momentos que hemos podido vivir este último año, es refugio y es la primera barrera de protección social necesaria para que puedan desarrollarse el resto de derechos, la situación de crisis que estamos atravesando nos invita a reflexionar más allá de todos estos planteamientos y replantearnos aún más, si cabe, el hábitat donde vivimos. Las reflexiones tienen que realizarse desde una perspectiva múltiple, desde la escala urbana hasta la doméstica. Y esta tarde vamos a abordar estos temas desde un punto de vista más técnico, y empezamos por unas preguntas que seguro que nuestros dos invitados podrán ayudarnos a responder. Es, ¿nuestras ciudades, nuestras viviendas reúnen actualmente las condiciones óptimas para el pleno desarrollo de una vida plena y digna en todas sus etapas? ¿Están preparadas para adaptarse y responder a las necesidades actuales y a los retos futuros de la ciudad? ¿Están preparadas para situaciones de pandemia como la que estamos viviendo, para las situaciones de confinamiento que hemos vivido en los últimos meses? Reflexionando sobre la jornada, recordaba un artículo reciente que se denominaba Calles participadas, ciudad sin género, ¿no?, en el que se ponía de manifiesto la necesidad de realizar una auténtica revolución en la manera de construir ciudad. Y para conseguir este profundo cambio de modelo, que en algunos lugares ya se va abriendo camino, pero todavía queda mucho por recorrer, hay dos conceptos indisociables, como son la participación ciudadana y la perspectiva de género. Creo que son dos conceptos fundamentales para esta necesaria revolución que necesitan las ciudades del siglo XXI. Recordando al maestro urbanista Jean Gehl, cuyos trabajos nos siguen y su observación del comportamiento humano en la ciudad pues nos siguen inspirando y guiando en el camino, el maestro comentaba y decía esta frase muchas veces, que es necesario planificar a pie de calle, no desde el coche ni desde el avión. Podríamos añadir también que tampoco únicamente se puede planificar desde los despachos, ni mucho menos con solo mirada masculina, ni desde un estatus socioeconómico acomodado. Hoy en día ya son muchas las voces de colectivos, de urbanistas y profesionales de todas las disciplinas implicadas en los procesos urbanos las que reivindican una ciudad cuidadora desde el urbanismo feminista, con la necesidad de planificar las ciudades
hay que empezar a priorizar las tareas de cuidados asociadas todavía mayoritariamente a las mujeres y hay que atender a las necesidades de la vida cotidiana frente a la supremacía del modelo actual. En la Comunidad Valenciana queda mucho por recorrer. Hoy vamos a aprender muchísimo de dos experiencias del impulso, de dos experiencias de dos gobiernos autonómicos, como son el País Vasco y Cataluña, que han querido impulsar en los últimos tiempos iniciativas innovadoras sobre género aplicadas a las políticas públicas urbanísticas y de vivienda y de arquitectura. Nos acompañan, por un lado, Inés Novell Abril. Inés es arquitecta y máster en Igualdad de Oportunidades. Actualmente es investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Es asesora y consultora de muy diversas entidades públicas y privadas para la incorporación de la perspectiva de género en la práctica urbanística y en la arquitectura. En 2019 forma parte del equipo que asesoró a la Dirección General de Arquitectura del Gobierno vasco en la incorporación de criterios de género en su nuevo decreto de habitabilidad y diseño de viviendas. Esta mañana Inés Sánchez de Madariaga nos ha explicado unas primeras pinceladas sobre esta experiencia. Inés esta tarde nos podrá hablar un poquito más de este trabajo que hicieron junto con el Gobierno vasco y además porque es un camino que ha empezado ella misma a recorrer junto con la Generalitat, formando parte del Comité para la Revisión de la Normativa de Habitabilidad, Diseño y Calidad de las Viviendas, las DC09, de la Generalitat Valenciana. En segundo lugar, nos acompaña Jordi Bosch i Meda. Jordi es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, diplomado en Gestión y Administración Pública y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Es experto en políticas de vivienda y urbanismo, sistemas residenciales y exclusión residencial. Es autor de numerosos libros y artículos. Ha sido investigador también en universidades de Inglaterra y Japón y actualmente es docente en distintas universidades catalanas. También ha recibido numerosos premios por sus trabajos. Jordi centrará en su caso su intervención en la necesidad de planificar las políticas de vivienda. En concreto, nos hablará del Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña y del Plan Sectorial Específico del Derecho a la Mujer y la Infancia a la Vivienda. Sin más, voy a darles la palabra para que nos puedan explicar sus experiencias desde sus dos puntos de vista. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación y por compartir con vosotros vuestro trabajo. Tan solo simplemente recordaros el tiempo máximo que tenemos disponible para cada intervención, aproximadamente 20-25 minutos cada uno. Y sin más, paso la palabra a Inés Novell. Muchísimas gracias. La pantalla, si todo sale bien. A ver. Ahora imagino que tengo que darle a presentación. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por la introducción y a la vicepresidencia y al IBE por invitarme a estas jornadas que son tan interesantes. Como comentaba Elena, pues me toca empezar, digamos, la parte más arquitectónica o más centrada en el diseño espacial y su dimensión de género y concretamente contaos nuestra experiencia desde la Cátedra UNESCO de Género de la UPM en el trabajo que hicimos junto con el Gobierno vasco para incorporar el género dentro de su normativa de habitabilidad. He preferido en estos 20 minutos que tengo para poder compartir la experiencia, no ir a los detalles, digamos, de cada artículo que tiene incorporado alguna dimensión de género específica, porque eso está publicado públicamente y aunque sí que voy a entrar en algún detalle, me parecía interesante un poco ofreceros la experiencia, el marco en el que trabajamos, cuál fue la estrategia, porque creo que ahí hay digamos, datos de interés que pueden resultar pues, útiles a la gente que nos pueda estar escuchando y así voy a hacer. Voy a empezar
contándoos el objetivo, digamos, general de este decreto que lanzó el Gobierno vasco en el 2019, y es ni más ni menos que empezando por unificar la multitud de normativas que afectan a la regulación de la vivienda, los estándares de la vivienda. En el dibujo que tenéis abajo he seleccionado las más generales que podríamos encontrar, pero seguramente hay muchas más que no están incluidas. Y el objetivo de unificar también es facilitar los trámites, el propio entender las leyes, cómo empezar a diseñar, cómo poder también legislar, evaluar, etcétera, ¿no? En ese sentido, había una componente también, digamos, de utilidad. Pero luego también, en relación a la ley de vivienda de Euskadi, que establecía la necesidad de regular la vivienda, también fue muy útil, esto nos lo comentaron los funcionarios del Gobierno vasco, para establecer cuáles eran los criterios de infravivienda. Es decir, establecer muy claramente una línea a partir de la cual una vivienda se puede considerar infravivienda y cuál no lo es. Partiendo de este objeto, digamos, del decreto a nivel general, a ver si me deja pasar, sí. También considero muy importante, ya desde la perspectiva de género, contaros cuál era un poco el enfoque que tiene el decreto y en especial donde considero que hay una dimensión de género importante y bien introducida. Para empezar, en cómo entiende el decreto qué es la habitabilidad, ¿no? Y eso lo vincula a ni más ni menos que ofrecer unas condiciones espaciales donde las personas pueden desarrollar su vida con una buena calidad, ¿no? Y ese proyecto de vida. Esto va entroncado también en varias de las componentes que utilizan para definir qué es esa habitabilidad, ¿no? Que recoge las tradicionales, las de confort térmico, determinados equipamientos, la salubridad, la accesibilidad, superficies, alturas, digamos, la normativa tradicional que estamos habituados a manejar en la arquitectura, pero también le añade conceptos nuevos, como puede ser la flexibilidad o la versatilidad, con el objetivo de ofrecer viviendas que estén adaptadas, que se puedan adaptar fácilmente a todas las realidades y etapas de la vida. O sea, que en ese sentido me parece que es una normativa que facilita esa versatilidad y flexibilidad que tanto hemos comentado esta mañana, por ejemplo, ¿no? Y es capaz de responder mejor a situaciones también sobrevenidas, como por ejemplo la pandemia que estamos ahora mismo padeciendo, pero también a cualquier accidente o eventualidad que pudiera suceder en cualquier familia o hogar. También considero importante contaros que ese ámbito pionero para mí tiene, obviamente, ni más ni menos que ser la primera normativa que introduce de manera técnica la perspectiva de género en cuestión de estándares de vivienda a nivel autonómico, pero también creo que es muy innovador y esto me gusta compartirlo porque creo que también es parte un poco de la experiencia, que ha sido que aunque sí que nosotros informamos y recomendamos, estuvimos trabajando con el Gobierno vasco y sus técnicos, el trabajo fue muy colaborativo entre nosotras y los responsables técnicos y políticos del Gobierno vasco. Yo creo que esto fue fundamental porque nosotros podemos ser expertas en nuestro campo, pero al final ellos conocen muy bien el contexto, cuáles son los objetivos, la realidad del lugar, y eso es muy, muy útil y creo que también muy acertado cara al éxito futuro de la normativa. Y como decía al principio, pues para mí como el género aparece como digamos en dos niveles dentro de lo que es el decreto. Por un lado, de manera explícita, cuando se habla explícitamente de la perspectiva de género, de los cuidados, en ciertos apartados o bloques del decreto, pero luego aparece también de forma transversal o implícita, y eso, bajo mi punto de vista, le da mucha fuerza y mucho poder de transformación a la normativa desde la perspectiva de género. Y lo hace en una serie de puntos que os voy a transmitir a continuación. Por un lado, por ejemplo, como ya he adelantado un poco en la definición de habitabilidad, distinguiendo flexibilidad versus versatilidad. Por ejemplo, para entendernos, flexibilidad sería una vivienda que con una pequeña o moderada modificación de los elementos fijos que la componen, puedo adaptar de 3 a 2 dormitorios, añadir un cuarto de baño, etcétera. Y versatilidad sería
es la capacidad que tiene de adaptarse una vivienda a las necesidades del hogar y de las personas que la habitan, sin necesidad de hacer obras. Es decir, su propia configuración le permite una apropiación, digamos, inmediata de una manera distinta por parte de la gente que puede vivir. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las dimensiones de los lados de los dormitorios, que pueden amoldarse de manera diferente. Es decir, es muy importante entender esa diferencia entre flexibilidad y versatilidad, porque también implica, digamos, con qué capacidad podemos adaptar nuestras viviendas. Obviamente, en las condiciones de seguridad hay una alusión a la perspectiva de género, sobre todo por no extenderme en los elementos comunes y en dos ámbitos fundamentales. En el diseño, es decir, la forma espacial que tienen estos lugares, evitando rincones oscuros, evitando rincones con poca visibilidad, y la materialidad, que está entroncada pues con lo anterior, ¿no? Pues la permeabilidad visual, la buena iluminación, etcétera, ¿no? Aquí me apunté el ejemplo de los ascensores, porque también podríamos haber llegado hasta exigir, por ejemplo, la permeabilidad en las puertas de los ascensores, pero lógicamente ahí, pues en ese tira y afloja y negociación con los expertos del gobierno vasco y la gente que está trabajando con ellos todos los días, pues por ejemplo, no se incluyó esa recomendación con todo el criterio para poder abaratar costes, ser más lógicos y no también, digamos, poder entrar en conflicto con otras normativas, como por ejemplo la de incendios, etcétera, ¿no? O sea, que lo he puesto como ejemplo para ver que nuestro tsunami de ideas, ¿no? y de asesoramiento, pues siempre entró en negociación y en colaboración con otras variables que también influyen e informan o afirman una norma, ¿no? Otra de las grandes aportaciones es, digamos, la equipación de las viviendas y la obligatoriedad de reservar espacios específicos para albergar carritos de bebé, bicicletas y otros dispositivos de movilidad personal, como pueden ser los monopatines, etcétera, ¿no? Y un dato que os aporto, pues que son 1,5 bicicletas por vivienda. Y luego, otra vez lo mismo, ¿no? Las condiciones de salubridad y hay un apartado que estuvo sobre todo enfocado a temas, digamos, de eficiencia energética, de ahorro energético, etcétera, pero que entroncan perfectamente con los criterios de género que nosotros propusimos y que propone toda la teoría al respecto, ¿no? Que es pues un mayor control visual y relación entre el interior y el exterior del edificio, que aumenta la seguridad interna, pero también hacia el espacio público que envuelve el edificio, y por tanto también trabajar el entorno inmediato de las viviendas, más allá del edificio, que hemos visto también esta mañana lo importante que es para apoyar una buena calidad de vida de las personas que viven en el edificio, sobre todo aquellas más dependientes, ¿no? Los niños, la gente mayor y la gente que tiene de alguna manera alguna necesidad especial de ayuda y de supervisión. También de manera implícita hay otras innovaciones que introduce el decreto que son, desde el punto de vista de género, muy interesantes. Por ejemplo, el simple hecho de incluir los alojamientos dotacionales, para mí abre una ventana de posibilidades a innovar en cuanto a tipologías y a la mezcla de usos en una misma parcela o edificio residencial, que es una de las grandes reivindicaciones desde la perspectiva de género al urbanismo y a la vivienda. También ayuda a determinar lo que sería la sobreocupación, estableciendo una relación entre los metros cuadrados de la vivienda y el número de personas máximo que puede vivir en ellos, de tal manera que, por ejemplo, si yo dispongo de 2 dormitorios dobles, como mínimo una vivienda debe tener más de 60 metros cuadrados. No puedo ahí, digamos, intentar hacer trampas, entre comillas, ¿no? Y luego una aportación también que no es de género de manera explícita, pero sí que está implícita la perspectiva de género ahí clarísimamente, es complementar las exigencias en cuanto a accesibilidad, de tal manera que las viviendas deben de cumplir ciertas dimensiones y criterios sin necesidad de llegar a ser adaptadas oficialmente, pero que sí garanticen que dentro de ellas, cuando venga una necesidad sobrevenida, puede adaptarse a las necesidades de la persona que, por ejemplo, vaya en silla de ruedas, vaya con muletas, etcétera. Es decir, ya hemos incrementado las exigencias en cuanto a la accesibilidad de las viviendas de todas ellas, sean o no adaptadas al 100%.
como en cualquier normativa, pues no pudimos introducir, es imposible introducir todas las recomendaciones que desde la teoría y desde quizá la experimentación en proyectos pilotos se pueden introducir, y se quedaron en el tintero muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno vasco fue proponer a los compañeros de Proyecta Urbes la elaboración de una guía para de alguna manera complementar y dar a conocer las exigencias que se quedaron fuera de la normativa, pero que son de mucho interés y que también pues, anima a los técnicos y a los promotores a seguirlas, ¿no? Es una guía que todavía no está publicada, pero que sí que os adelanto que tiene estas 5 dimensiones, que es la autonomía de las personas, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo también, es decir, la mezcla de usos dentro de la vivienda, más allá de la meramente residencial, el apoyo a la diversidad de hogares y familias y también el bienestar de las personas. No sé cuándo se va a salir esta norma, pero vamos, no faltará mucho, pues están trabajando en ella Miren y Pachi, que son los chicos de Proyecta Urbes. Y bueno, esta mañana ya ha salido un poco también el tema de la polémica, que seguramente muchos de los que están oyéndonos lo han oído, pues en definitiva, esto lo explicó muy bien el propio director general, Pablo García Strain, en un artículo que escribió en un monográfico que coordinamos Inés y yo hace unos meses, Ciudad y Territorio. Y bueno, básicamente fueron muchos editoriales que se fijaban sobre todo más en el hecho de haber incluido la palabra género y el concepto de género en una normativa técnica de habitabilidad de vivienda, ¿no? Y no tanto en lo que decía la norma, ¿no? Pero afortunadamente llegó el COVID, o afortunadamente en este sentido, entiéndase, y bueno, acabó dando la razón a muchas de las cosas que ha incorporado la norma, ¿no? En cuanto a tamaño de vivienda, la necesidad de trabajar y de mejorar el almacenaje y las cocinas de nuestros hogares, y la necesidad de dotar a los diferentes miembros de los hogares de un espacio propio y versátil para sus necesidades cotidianas, ¿no? Y, por supuesto, incorporar esa dualidad de trabajo y cuidados en la vivienda. De manera muy resumida, porque no nos da tiempo a entrar en detalles, en la ley sobre recoge la perspectiva de género, como ya adelantaba, pues se abordan las cuestiones fundamentalmente de seguridad en las zonas comunes, que ya he adelantado anteriormente, también en la mejora del espacio de la cocina y del lavadero, por ejemplo, subiendo la superficie útil mínima a 7 metros cuadrados para la cocina. También establecer esa relación visual y funcional entre cocina y comedor. El concepto de desgeneración de los dormitorios para poder facilitar su versatilidad, como explicaba al principio, y aumentar, como ya he adelantado, también el volumen y superficie de almacenaje para cada una de las viviendas. Esto todo está publicado, o sea que se puede consultar por internet, no voy a entrar en los detalles de cada artículo. Os recomiendo, si os interesa, leer el artículo que escribió, como decía, el propio director general, Pablo García Strain, en el monográfico que hicimos Inés y yo va a hacer justo un año ahora, en plena pandemia salió, donde explica muy bien la experiencia desde el punto de vista del gobierno vasco. Es un artículo muy, muy interesante y muy útil también. Ya para acabar, también que seguimos trabajando en esto, el tema de la mezcla del género y el cambio climático va a ser fundamental con toda la nueva normativa que nos va a venir desde la Unión Europea, con el Green Deal y la New Bauhaus. Es una oportunidad para mezclar ambos conceptos. Estamos trabajando ahora en un proyecto internacional con la academia alemana ARL, que esperamos que tenga buenos frutos, poder seguir avanzando en estos conceptos. Y luego también, dado que es un ámbito valenciano, ya lo ha avanzado un poco Inés esta mañana, y vamos a intentar traer a la comunidad valenciana, en el marco del World Design Capital 2022, la presentación de este libro, donde lo hemos traído aquí esta presentación porque realmente es una aportación muy interesante de cuáles han sido las aportaciones e innovaciones de las mujeres arquitectas, diseñadoras, paisajistas y urbanistas al ámbito de la arquitectura y especialmente de la vivienda. En cuanto a innovaciones tipológicas, en cuanto a la incorporación de los cuidados en el ámbito residencial, en cuanto a innovar en diseño participativo y codiseño,
y a las necesidades especiales de las mujeres de grupos vulnerables, ¿no? Y también hemos sido, a veces sin saberlo, muy pioneras en temas de eficiencia y de green building, a nivel europeo, que es lo que a mí me ha tocado editar, ¿no? A nivel global. Y por si alguien esta mañana no estaba y está interesado, pues nos vienen ahora 3 formaciones online, las 3, o semipresenciales. El próximo mes de abril, un taller sobre responsabilidad en el diseño, que incluye perspectiva de género también. Un curso online en mayo y un curso de verano precisamente con el Gobierno vasco y la Universidad del País Vasco sobre género, arquitectura y vivienda. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. La verdad es que es muy inspirador la experiencia que habéis tenido con la revisión de la normativa de habitabilidad en el País Vasco. Y realmente hace pocos años pues pensábamos que era impensable, ¿no?, utilizar este tipo de conceptos, hablar de bienestar, de autonomía, de cuidados, de visibilidad, de flexibilidad, versatilidad, aplicada a una normativa técnica, ¿no?, en materia de arquitectura y de vivienda. La verdad es que da gusto oírlo y seguro que es una experiencia súper positiva para la revisión de nuestra normativa autonómica aquí valenciana en materia de vivienda. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y si os parece, sin más, vamos muy bien de tiempo, vamos a continuar con Jordi para que nos explique también sus trabajos en materia de urbanismo, de política sectorial, territorial, en materia de vivienda en la Generalitat de Cataluña. Adelante, Jordi, muchas gracias. Hola, buenas tardes. A ver, creo que ya veis el PowerPoint. Vale. Perfecto, buenas tardes. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación. Muy contento de participar en estas jornadas. Y bueno, yo voy a hablar un poco de Cataluña solo y en concreto, bueno, voy a empezar ya, porque tenemos poco tiempo y a ver si nos queda para el debate. Estoy tratando de pasar ahora. Vale. Bueno, primero, antes de nada, solo dos diapositivas muy rápidas de la dimensión económica en España. Un poco para situarnos. Espero no repetirme con la sesión de la mañana. Lamentablemente tenía otras cosas de trabajo y no he podido... Tenía los ordenadores, pero no he podido seguir. Pero un poco ver la situación, lo que sería la dimensión económica de la exclusión residencial en España. Un par de imágenes. La primera, esta es la evolución desde el inicio de la crisis financiera global, el 2008, hasta el 18, creo, y es el esfuerzo económico diferenciado por sexos. Y como vemos, la mujer tiene unas peores, más difíciles condiciones para acceder a una vivienda. Y lo preocupante es que parece que la salida de la crisis, sobre todo ya en los últimos años, estas dificultades crecen, es decir, el gap de género crece entre hombres y mujeres y lamentablemente yo sospecho que este gap ha aumentado especialmente con la COVID, porque los sectores de mercado de trabajo más afectados son sectores feminizados, por lo tanto, espero equivocarme, pero sospecho que este gap es aún más grande hoy en día. Por lo tanto, estas dificultades mayores de la mujer para acceder a una vivienda se reflejan en multitud de encuestas siempre y cuando podamos tener la variable de sexo o de persona de referencia diferenciada por sexo. Ahora hay dos diapositivas, esta es la siguiente. Son de ámbito español, para contextualizar un poco. Estos son resultados basados en la encuesta Infoesa que organiza Cáritas a nivel nacional, con una muestra muy grande y muy representativa, por lo tanto son resultados muy sólidos. Y son dos diapositivas centradas en la dimensión económica. Las mujeres, cuando son
persona de referencia del hogar o sustentador principal, viven por lo general en viviendas más económicas y aún así todos los indicadores muestran cómo tienen mayores dificultades para hacer frente a los costes residenciales, bien sea porque se han retrasado, bien sea porque los gastos de vivienda son excesivos o por pobreza energética o porque pagan tarde los servicios de luz, agua o electricidad. Todos los indicadores muestran esta mayor dificultad de la mujer. Y lo que realmente es destacable de los resultados de esta explotación, de este trabajo que hicimos, son datos recientes, del 2018, es que hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, pero que se dispara cuando estamos hablando de hogares monoparentales. La diferencia es enorme. En todos los indicadores veréis que hay un salto de muchos puntos por encima de problemas de pago en todos los indicadores cuando estamos hablando de hogares monoparentales. Monoparentalidad o marentalidad, que recordemos que en España, en el conjunto de la población, están encabezados en más de un 80% por mujeres. Y seguramente si analizáramos los que presentan dificultades, el porcentaje de hogares con problemas monomarentales sería aún mayor el porcentaje de mujeres. Y esta es la segunda diapositiva que os decía, basada también en la misma encuesta, y de nuevo lo mismo, la amenaza de expulsión de la vivienda o reducir, encontrarse en la tesitura de reducir presupuesto familiar debido al coste de la vivienda, o que se han visto obligados a compartir la vivienda, a subalquilar o simplemente buscar una vivienda más económica, más accesible porque por la situación de la economía familiar no pueden, ¿no? Y lo que insisto, porque esto es muy importante, la monoparentalidad dibuja un escenario realmente preocupante. Si nos vamos a Cataluña, tenemos una batería de ayudas, algunas más dirigidas a la emergencia habitacional, otras más, digamos, estándar, duradoras en el tiempo, permanentes, y todas coinciden en el hecho de estas mayores dificultades de los hogares encabezados por una mujer. Si nos fijamos en las prestaciones de especial urgencia, que son esas ayudas que la Generalitat da para evitar la pérdida de la vivienda, ya sea una vivienda, normalmente son viviendas en alquiler, pero también podría ser para evitar un desahucio por un impago determinado de la hipoteca. Son viviendas, son ayudas muy orientadas a evitar a que estos hogares no caigan en situación de emergencia o de sinhogarismo, situaciones graves de exclusión residencial. Si miramos por el perfil del solicitante, encontramos que, excepto en el año 2014, desde el 12 a los datos más recientes que disponemos, encontramos que el porcentaje de hogares de solicitudes por mujeres es sustancialmente mayor y lo preocupante es que está creciendo en los últimos años, con lo cual, de nuevo, es la punta de un iceberg de un problema mucho más grande de la feminización de la pobreza, ¿no? Si hacemos una mirada más en profundidad al perfil de los solicitantes, de los hogares que solicitan estas ayudas, vemos que hay una evolución del perfil, por lo tanto, vemos en la primera barra con un crecimiento importante de los hogares unipersonales, pero también tenemos un volumen que se va reduciendo, pero nada desdeñable, de hogares de 3 o más miembros. Y esto lo digo por lo siguiente. En la siguiente diapositiva vemos que el tamaño medio del número medio de personas por hogar en Cataluña se sitúa en torno al 2,48, 2,47, depende del año. Entonces, estos hogares que se encuentran en situación previa de emergencia habitacional son hogares que, aunque ha reducido su tamaño, y eso se refleja en la diapositiva anterior, en su mayor peso de los hogares unipersonales, son hogares de promedio con un número mayor de miembros. ¿Eso qué implica? Implica que hay muchas solicitudes realizadas por hombres de hogares en los cuales también vive una mujer. La mujer en España es la gran cuidadora, por lo tanto, si estamos hablando de hogares de 3 o más miembros, pues son hogares en los cuales hay ascendientes o descendientes y, por lo general, en un porcentaje abrumador, hay una mujer en el hogar. Por lo tanto, la distinción en la diapositiva anterior
por sexo del solicitante, yo creo que en cierta manera esconde realmente la magnitud de la feminización de la exclusión, dado que en algunos casos estos hogares la solicitud la realiza un hombre, pero también hay una mujer como jefa o segunda jefa de hogar, ¿no? El tema de la persona de referencia o jefa de hogar es algo que se usa de forma muy común, pero distorsiona realmente muchas veces la capacidad de entrar en profundidad para ver el alcance desde una perspectiva de género. Si nos centramos en las prestaciones dirigidas, orientadas al pago de alquiler, no desde una perspectiva de emergencia, sino como una ayuda sistemática y que se renueva anualmente en función de las disponibilidades presupuestarias, nos encontramos aquí que por sexos, las solicitudes, hay bastante paridad. Aunque por general un poquito sobre representación de la mujer, pero bastante paridad, excepto en los primeros años de inicio de este programa de ayudas, en el 2005-2006, donde las ayudas con el tiempo han ido cambiando, estas ayudas eran muy pocas y había un gran porcentaje en los primeros años de hogares unipersonales por el programa tal como estaba diseñado. Y entonces, de nuevo, al ser hogares unipersonales, quedaba muy claro cuál era el sexo de la persona de referencia, porque solo hay una, y en este caso se repetía de nuevo la sobrerepresentación femenina. Por lo tanto, de nuevo, volvemos a que la estadística que tenemos ahora disponible solo nos muestra una punta de la problemática, la parte visible mediante esta fuente, ¿no? Y de nuevo, si hacemos el mismo ejercicio, repetimos las conclusiones anteriores, vemos hogares con 3 o 4 o más miembros que perciben estas ayudas y, lógicamente, el porcentaje de mujeres, aunque no sean las que han hecho la solicitud, en estos hogares es muy importante y forma parte de esta feminización de la pobreza que es incluso invisible a las estadísticas también. Y, de nuevo, lo que os comentaba anteriormente, esto también se puede ver en el tamaño medio del hogar y aquí sí que vemos que son hogares con muchos más miembros por lo general y por lo tanto con niños y niñas y casi seguramente con mujeres en su composición. El registro de solicitantes es otra manera de poder analizar las necesidades y poder ver desde una perspectiva de género las medidas que se han implementado. El registro de solicitantes es una gran fuente donde los hogares, las personas, unidades de convivencia que cumplen los requisitos se inscriben para acceder a una vivienda protegida de compra-venta o de alquiler. Y aquí, dado ese gran mecanismo donde la gente se inscribe, hay mucha paridad, un poquito más de mujeres, pero hay mucha paridad entre hombres y mujeres. Pero si volvemos a la emergencia habitacional, es importante, yo quiero subrayar que el tema de la emergencia habitacional, digamos, hace 10 años, 10, 15 años, apenas había ningún trabajo que yo conozca en España que hubiera abordado el tema de la exclusión residencial desde una perspectiva de género en España. Había muy escasa, para no decir ninguna publicación, investigación llevada a cabo. Ahora con el tiempo ha cambiado y cada vez hay más indicadores y más solidez estadística que demuestra que sí que hay mayores probabilidades de que la mujer sufra exclusión residencial en comparación con el hombre. Pero una de las áreas donde aún la estadística es poco robusta es en lo que sería la emergencia habitacional. En las situaciones, porque, por ejemplo, la estadística de ejecuciones hipotecarias o de desahucios, lamentablemente, cuantifica estos casos por territorios, pero no nos aporta información sobre el tipo de hogar. De ahí la importancia del perfil por sexos de las personas que se benefician de las prestaciones de emergencia que explicaba anteriormente. Y aquí, de nuevo, también otra forma de aproximar es a través de la Mesa de Valoración de Situaciones de Emergencias Económicas y Sociales de Cataluña, que es una mesa que es el órgano colegiado de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, competente para adjudicar, para buscar una solución residencial de emergencia alternativa a estos hogares que están, digamos, al borde del abismo, al borde de encontrarse en la calle o tener que ir a un albergue porque ya han perdido, digamos, vía judicial la propiedad del inmueble, están con notificación de lanzamiento, están en una situación extrema.
esta feminización de esta situación tan extrema y tan grave, algunos trabajos de los últimos 4 o 5 años, no muy sólidos estadísticamente porque no tenían la información, pero ya empezaban a apuntar sobre esta feminización, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, en las estadísticas que realiza o en sus asambleas, hay una mucho mayor participación de las mujeres que de los hombres. Eso, mi tesis es que responde a esta feminización de la pobreza, pero también responde a que los hombres, digamos, afrontan por lo general como un fallo personal estas situaciones tan extremas, mientras que la mujer tiene más capacidad de responder, de tejer relaciones sociales, de apoyo mutuo, de ayudarse y de articularse a nivel de barrio, de familia, pero también a nivel organizativo, como sucede con la plataforma de afectados por la hipoteca. Vamos a ver los resultados de la explotación de los datos de la mesa de valoración, pero para mí son muy reveladores. Estos son los datos del año 19 y vemos claramente que entre los solicitantes, casi 2 de cada 3 solicitantes se trata de una mujer, ¿no? Y las resoluciones favorables, por lo tanto, que cumplen los requisitos para ser considerados de emergencia y, por lo tanto, atendidos a través de la mesa de emergencias, se eleva un poquito, un punto más, un par de puntos. Pero es evidente esta feminización de la emergencia residencial en Cataluña. Cabe decir que la mesa de emergencias que yo estoy explicando, los datos que yo estoy mostrando, son datos de Cataluña, pero hay otras ciudades, Barcelona es una de ellas, y otras ciudades, sobre todo del ámbito metropolitano, que también tienen su mesa de emergencias, en las cuales la Generalitat participa, pero también están lideradas por el municipio, por el ayuntamiento. Y yo no voy a mostrar estos datos, pero los resultados también apuntan a esta mayor feminización de forma muy clara. Y otro elemento a tener en cuenta, siguiendo un poco el hilo conductor de las estadísticas anteriores, es el tamaño del hogar. Es decir, son hogares de mayor tamaño que, por lo general, la mediana, como vemos, es 3,1 persona por hogar, cuando la media de Cataluña es 2,47-48. Y, por lo tanto, en muchos de esos hogares también hay niños y niñas que se encuentran tristemente en esta situación tan extrema. Si vemos un poco el perfil, con un poquito más de detalle, vemos que en las resoluciones favorables, sobre todo, hay una gran feminización por grupos de edad hasta los 50 años. Y a partir de los 50, digamos, hay una mayor paridad entre hombres y mujeres. Si hiciéramos de nuevo este ejercicio de ver a partir de los 50 cuál es la composición del hogar por sexos, veríamos que en muchos de estos hogares, no en todos, pero en bastantes de ellos, también hay una mujer, aunque la persona de referencia, la persona que va a hacer la petición, es una mujer, ¿no? Y cuando vemos, y cuando vemos también a través del número de miembros, cuando estamos hablando de hogares unipersonales, hay cierta paridad, más mujeres, pero cierta paridad, pero cuando estamos hablando de hogares de 2, 3 personas, es indiscutible. Es decir, es abrumador el porcentaje de mujeres que piden, que se encuentran en esta situación de emergencia y son atendidas por la mesa de emergencias. Aquí una reflexión, y que esto se relaciona sobre todo con los datos de Infoesa del año 18 sobre la extrema precariedad de los hogares monomarentales. Y yo imagino, sospecho, y de hecho alguno de los artículos que he leído al respecto lo subrayan esta circunstancia, que es que cuando estamos hablando de 2 personas hay un porcentaje importante de hogares monoparentales, con lo cual hogares de 2 personas en los cuales mayoritariamente son mujeres con hijos o hijas a su cargo. Y en algunos casos también con ascendentes, con sus madres o sus padres también a su cargo. Podemos imaginar la situación con la discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral, tener que compaginar tareas domésticas, cuidado de ascendentes y descendientes con el trabajo, con la precariedad y con situación de exclusión residencial, sin disponer de vivienda social. Bueno, detrás de estas gráficas y de estos fríos números hay realidades bastante crueles.
Y si miramos solo un pequeño y muy rápido zoom a la situación de Barcelona, se repite lo mismo, volvemos a ver lo mismo. Estos son datos de la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona, de un trabajo publicado recientemente, el año pasado, coordinado por Lucía Delgado y López. No es una encuesta aleatoria, por lo tanto hay que tomarlo no con cautela, pero como lo que es, no es una encuesta aleatoria, con lo cual de un universo, sino que son las personas que han encuestado, han sido objeto de la encuesta dentro del espacio organizativo de la plataforma, ¿no? Que está muy feminizado y que han participado en esta encuesta. Los resultados son clarísimos, es decir, las familias, las personas que viven a precario, es decir, sin un título jurídico habilitante, que por necesidad han tenido que ocupar, o viven en precario porque han perdido el título jurídico que les habilitaba a vivir en la vivienda donde siguen viviendo, por lo tanto están sujetos a un lanzamiento o a una ejecución judicial. La mujer es, incluso el porcentaje, esto mantiene cierta coherencia con los datos anteriores de la mesa de emergencias. Estamos hablando de un 74% de mujeres en torno respecto a un 26% de hombres. Y si hablamos de problemas con el pago de alquiler, pues el porcentaje es el mismo que veíamos anteriormente. 2 de cada 3 personas son mujeres y un tercio solo corresponde a hombres. Si nos centramos en la pobreza energética, que es otra forma, otra expresión de exclusión residencial, pero lo miramos no tanto desde la diagnosis del problema, sino desde las políticas públicas, el resultado vuelve a ser el mismo. Hay una clara feminización de los hogares o de la persona de referencia del hogar que se encuentran en situación de pobreza energética. Estos son datos de una publicación que tenéis abajo referenciada del año 2018, en Barcelona, y es elaborada a partir de unas ayudas directas para atender hogares que no podían cubrir los gastos energéticos. Es el 2015, hace un poquito más de tiempo, pero vemos muy claramente en todos los grupos de edad hay una clara feminización de las dificultades para satisfacer los costes energéticos de la vivienda. ¿Esto qué responde? Muchos problemas, pero a nivel de exclusión residencial hay 2 vectores clarísimos. Son viviendas en peor estado, con peores capacidades o aislamientos térmicos, porque también veíamos anteriormente que son viviendas más económicas las que alquilan las mujeres que no las que alquilan los hombres, para el mismo estrato socioeconómico, para la misma situación. Y por supuesto, disponen de menos recursos económicos debido a la discriminación que sufre el mercado laboral y al hecho, a la obligación de tener que compaginar también cargas familiares con su incorporación laboral. Bueno, la fotografía a nivel estadístico yo creo que es muy dura. Va cogiendo robustez estadística, lo que sospechábamos con el paso del tiempo se ha ido confirmando, pero obviamente es algo que es inaceptable y que hay que corregir. Entonces, desde la Generalitat, desde la Ley por el Derecho a la Vivienda del año 2008, o finales del 2007, el Gobierno de la Generalitat tiene que elaborar lo que se llama el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que es un documento de planificación territorial, pero de las políticas de vivienda a largo plazo, a 20 años. Bueno, la situación actual es que en el año 19 el Gobierno de Cataluña, de la Generalitat catalana, aprobó inicialmente el plan territorial y ahora la última versión de este plan está a expensas de que continúe el trámite con el nuevo gobierno que se forme tras las elecciones. Entonces, este plan territorial, la ley para el derecho a la vivienda permite que tenga, aparte de que obviamente fija objetivos, los cuantifica, los territorializa, la ley también prevé que se pueda desarrollar a través de planes específicos. Entonces, el plan territorial inicialmente preveía 4 planes específicos por razón de la materia o de la especificidad o del territorio donde tiene más incidencia de esta problemática. Entonces, inicialmente el plan
territorial sectorial, aprobado inicialmente, preveía un plan específico, también territorial, de vivienda específico de rehabilitación, uno de garantizar el derecho a la vivienda digna en el mercado de alquiler, relacionado con todo el tema de control de alquileres, índices de precios de referencia en el alquiler y equilibrar lo que sería capacidad de demanda y volumen de demanda con precios de oferta y volumen de oferta, que hay un desequilibrio estructural, sobre todo en el ámbito metropolitano de Barcelona, y es una de las crisis, la evolución de la crisis de las ejecuciones hipotecarias, digamos, toca fondo a partir del año 12-13, que no quiere decir que desaparezcan ni deje de haber ejecuciones hipotecarias, pero la exclusión residencial adopta otra expresión, sobre todo muy relacionada a la crisis de accesibilidad en lo que sería el segmento de inquilinos del mercado de alquiler. El tercer plan específico previsto es un plan de adecuación de la política de vivienda al territorio rural, a las áreas rurales, porque, digamos, tenemos una política de vivienda más o bien o mejor construida, pero que no funciona, no está diseñada, no está pensada para el ámbito rural. Y en el periodo de aprobación inicial del plan, una de las alegaciones que se nos formularon desde el Instituto Català de la Dona, y luego hicimos una reflexión al respecto y realmente tenían toda la razón, era la inclusión de un plan específico del derecho a la mujer desde una perspectiva de género. Y este plan ha evolucionado hacia el reconocimiento, por lo tanto, para conseguir el derecho a vivienda digna y adecuada de las mujeres, pero también de la infancia, porque, como decíamos anteriormente, hay un vínculo muy directo entre mujer e infancia en el sentido de pobreza y exclusión residencial que queríamos mantener, ¿no? Entonces, la finalidad de este plan específico, que ya digo, se va a desarrollar a partir del momento que esté aprobado definitivamente el Plan Sectorial de Vivienda, tiene el objetivo, pues, de corregir mayor probabilidad de la mujer de sufrir exclusión residencial, planificar y territorializar y dimensionar las actuaciones necesarias, acciones de discriminación positiva, pero quizás establecer líneas de ayudas específicas. Obviamente, el tema de la violencia doméstica y la atención de las necesidades residenciales de las víctimas en tiempo y forma adecuada es uno de los ejes que habrá que incluir y habrá que desarrollar en este plan específico, ¿no? Y también, por supuesto, la pobreza en la monomarentalidad o monoparentalidad. Disculpad si me he comido mucho tiempo, iba mirando, creo que me he alargado un poquito, disculpas. No, adelante, yo creo que, Jordi, puedes continuar 5 o 10 minutos más, tranquilo. Bueno, no, yo ya que ya has terminado. Acabado. Vale, pensaba que estabas pidiendo un poquito más de tiempo. No, ya había acabado, había acelerado un poquito. Fenomenal. Porque veía que comiendo el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que ha sido súper interesante este repaso que nos has hecho de la situación de emergencia habitacional en Cataluña a través de los datos que nos has ofrecido y de las estadísticas. Es verdad que no hacen más que afianzar, ¿no? Y que seguir mostrándonos esta situación de la magnitud, ¿no?, de la exclusión residencial que sufren las mujeres en Cataluña en este caso, pero que es una situación extensible a todo el territorio de nuestro país. Y también muy interesantes estos planes territoriales específicos en materia de vivienda, también que lo que intentan corregir es justamente eso, ¿no?, la situación de desigualdad que existe en estas materias y que seguramente pues no sé si más tarde podemos, cuando el debate se produzca, pues nos puedes explicar un poquito si los planes, ¿no?, que muchas veces se quedan en la parte teórica, pues si está teniendo un impacto práctico en la mejora, ¿no?, de la calidad de vida de estas mujeres y de los niños, de la infancia a los que van dirigidos estos planes sectoriales. Simplemente quería recordar que ahora tenemos una segunda mesa que presentará mi compañera Núria Matarredona, directora general de Innovación Ecológica en la Construcción, cuyo objetivo es presentar una serie de casos prácticos y de proyectos de edificios residenciales en los que se aplican todos estos conceptos sobre perspectiva de género. Cuando acabe esta segunda mesa es cuando se producirá el debate, también junto con vosotros, con Inés y con Jordi. Si tenéis tiempo y os podéis quedar un poquito más con nosotros, está previsto que el debate de las dos mesas sea conjunta cuando acabe la segunda, alrededor más o menos de las 5.
Y también animar a las personas que nos estáis viendo en directo, online, a las casi 60 personas que estáis conectadas, muchas gracias por vuestra participación y animaros también a poner todas las preguntas que queráis hacer a nuestros invitados. ¿De acuerdo? Y sin más, vamos, si os parece bien o queréis añadir algún comentario más, y si no, lo dejamos aquí, esta primera mesa, y pasamos a la siguiente y luego nos vemos en el debate. Muchísimas gracias a los dos.